¿Qué nos puede decir la cerámica? ¿Qué función en la arqueología son las cerámicas? En los grupos que no tienen un sistema de escritura, sus artefactos son lo más importante que podemos tener como evidencia. Cada artefacto es como una pieza de rompecabezas. Y entre más artefactos podemos tener, más piezas de ese rompecabezas tenemos en nuestras manos, para así poder armar la historia y recrear cómo posiblemente ellos vivieron. Es importante y se necesitan que más personas se adiestren en este arte para poder mantener viva la tradición y la cultura de nuestros grupos originarios. Pero está de nosotros aprender las técnicas de cómo hacer vasijas, de cómo trabajar la cerámica, para poder mantener viva la tradición del trabajo alfarero en Puerto Rico. Mi nombre es Alice de Chichere, soy de aquí de Morovis, trabajo en la alfarería taína y bienvenidos a mi taller. El taller comenzó a partir de que vinieron unos arqueólogos a hacer unos hallazgos en el área de la reserva. Pues ahí conocimos al señor Daniel Silva. Y entonces ahí él empezó a dar talleres aquí en Morovis, en el barrio Cuchilla. Y yo de curiosa me iba a mirarlo, a ver cómo él hacía la pieza. Y entonces un día viene y me dice, Ali, vente, entra, vente para que trabajes conmigo y ya aprenda. Y yo le contesto, no, eso no es para mí. Y entonces él me mira y viene y me dice, ¿sabes qué, Ali? Para mí, esto es para ti. Pues un día me tocó una presentación en la escuela superior, que eran acerca de los taínos. Pues entonces yo vine y hablé con Daniel. Y entonces ahí fue que comencé a empezar a elaborar con el barro. Y como que el barro y yo tuvimos una conexión ese día. Y desde ese día hasta la fecha de hoy, he seguido trabajando con el barro. El barro lo voy y lo recolecto en una finca. La primera capita que tiene el barro, esa no la extraería. Esa la pondría aparte. Y entonces la segunda capa es que tú empiezas a recolectar. Lo traigo para hacer el proceso de limpieza. Limpiar el barro es que tú lo diluyes en agua, ¿verdad? Lo pones en un cubo con agua y lo disolverías ahí para sacarle todas las piedritas, los palitos, todo lo que esa parte que tú no necesites, que necesariamente no necesites. Ahí tienes que esperar una cierta cantidad de días. Para lo que el barro va sentando, vas trayéndole el agua para secarlo. Para que después que ya le hayas extraído toda esa agua, como ponerlos en una tela de algodón para que acabe de absorber el agua. Porque tiene que quedar más o menos una mezcla de como si fuera más o menos plasticina. Que tú puedes morder, que no se te pegue tanto en las manos. Cuando lo vas a preparar, simplemente lo vas a amasar y le vas añadiendo arena de río. Lo vas amasando para evitar que tenga aire, porque si tiene mucho aire, cuando va el proceso de quema, pues al tener el aire va a buscar por donde salir y va a romper la pieza. Ahí ya lo otro es ir empezando a montar la pieza, que sería la parte del fondo, va haciendo soguillas, va haciendo las paredes, vas colocando soguillas y haciendo paredes y uniendo, dándole la forma que tú más o menos quieras hacer a la pieza. La decoración la puedes hacer añadiéndole barro o simplemente con un palito le vas a hacer el diseño. Después deja el proceso de que tú vas a dejar secar por lo menos al día siguiente, cuando ya está la pieza, venir y coger con una piedrita suavecita
ir puliendo. Si tú ves que cuando pasa la piedrita, todavía tú ves que la piedrita se lleva mucho barro, pues no puliría ese día tampoco. Porque hay que esperar que el barro ya esté un poquito más duro para cuando tú empiezas a frotar la piedrita, vaya sellando los huequitos que tenga. Después que ya haya hecho el proceso de pulido, pues se pasa a una mesa y espera por lo menos una semana. Pues cuando vaya secando ese barro, tú vas a ver que el barro va aclarando. Cuando ya tú ves que el barro está completamente claro, ya esa pieza está lista para ir a quemar. Pero antes de colocarla a quemar, la vas a colocar por lo menos un ratito al sol para que vaya calentando con los rayos del sol, para cuando la vayas a meter a la hoguera ya tenga calor suficiente para que no se vaya a romper la pieza. Y después que ya tú has hecho el proceso de la quema, ya esa pieza está lista para que tú la vendas. A veces vienen muchos jóvenes aquí y yo les doy un pedazo de barro y ellos ni siquiera quieren tocarlo porque se ensucian. Y yo les digo, no, usted puede tocarlo y vas a sentir energía. Porque a través del barro tú sientes una energía y es bonito. Para mí todos los días yo puedo inspirarme a hacer una pieza porque es algo bien bonito que tú puedas conectar con tus ancestros a través del barro. Cada pieza que hago se la dedico a uno de ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que me están guiando para que yo siga continuando esta tradición de las piezas indígenas. Saludos, mi nombre es Luis E. Fernández Ramírez, soy historiador, profesor de historia, trabajo en el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet como ayudante en la administración del parque. Me dedico a lo que es el estudio de las culturas originarias de Puerto Rico y a la historia de los puertos del Caribe y de Puerto Rico. En Puerto Rico, normalmente, como yo también en el pasado, las personas piensan que era solamente la cultura taína la que influenció en Puerto Rico o la que vivió, la que existió en la isla que antes se denominaba como Boriquén. Pero es en el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet cuando tanto yo como muchas otras personas comenzamos a tener más contacto con las otras culturas anteriores o los otros grupos anteriores al taíno. El grupo arcaico, el grupo saladoide y pretaíno. Boriquén era mucho más que el grupo taíno. El grupo taíno es simplemente uno dentro de los otros 3 grupos que existieron. En Puerto Rico, la cerámica o esa tipología es el ejemplo perfecto para poder recrear y conocer cómo vivía nuestro grupo originario. Porque no solamente lo usaban como un utensilio del diario vivir, sino que ellos allí expresaban sus artes. Miren, por ejemplo, el indio saladoide. Ellos pintaban el blanco sobre rojo. Cuando uno mezcla el blanco sobre rojo, produce el rosa o el color salmón. Estaban produciendo color, produciendo pigmento, expresiones artísticas. Conocemos que ellos tenían un motor fino desarrollado para poder pintar en sus vasijas, igual que el indio pretaíno. Ya la cerámica para el pretaíno no va a ser tan decorativa, pero va a comenzar a tener esas famosas incisiones que después va a tener una máxima expresión cultural en el taíno. Así que tanto el saladoide como el pretaíno eran excelentes alfareros. Y si llevamos la alfarería a la ciencia, cuando se hace el estudio de radiocarbono 14, podemos saber qué elementos usaban de la naturaleza. Se usaban arena, qué tipo de piedra, qué tipo de barro. Podemos conocer dónde vivían, dónde se ubicaban, dónde buscaban sus materiales. Incluso si hay almidón, residuos de almidón, esos pedazos de cerámica, ¿qué consumían? ¿Qué fruto o qué granos ellos podían consumir? Así como la criminología nos ayuda a recrear una escena de crimen, ¿verdad? Y conocer qué pasó y qué ocurrió, pues el estudio de la cerámica y la arqueología alfarera ayuda a lo mismo, a recrear no una escena de crimen, pero una escena de comunidad, una escena social.
Si ustedes tienen más interés y curiosidad de aprender sobre las culturas originarias de Puerto Rico, pero específicamente sobre el Saladero y el Pretaíno, que tampoco se discute y se habla en Puerto Rico, pues yo los invito al Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Somos el único lugar en Puerto Rico que se especializa en esa cultura saladoide y del pretaíno. Podemos conversar, dialogar y sobre todo aprender sobre ese trasfondo del Puerto Rico precolombino. La familia Chévere, ellos se dedican a preservar de manera viva el arte, la instrumentaría, todo lo que tenga que ver con el espacio originario de nuestros grupos indígenas. Y sería excelente si más familias, más personas en Puerto Rico, por lo menos se dedicaran a conocer. Es un arte bonito, elegante, nos brinda una expresión cultural, una expresión artística y un espacio de arte también para el puertorriqueño actual. Boriquén se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos.